Continuamos aquí a su servicio para hablar hoy acerca de la pubertad femenina. Este tema desencadena una cantidad de situaciones que enfrenta una mujer, una menor de edad, entre los 8 y los 16 años de edad aproximadamente. Y para desarrollar un tema tan importante me encuentro hoy en la compañía de la doctora Andrea Peña. Ella es ginecóloga, obstetra y especialista en medicina materno-fetal. Doctora Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buen día, Jader, buen día a todos los televidentes y como siempre un placer estar con ustedes para compartir un poco de mi conocimiento para la ayuda de todos ustedes. Bien, doctora Andrea, bueno, inicialmente habíamos planeado desarrollar el tema de la primera menstruación, pero resulta que esto sencillamente es algo, hace parte del desarrollo de la mujer, de esa primera etapa y de la pubertad. Expliquémosle a los televidentes exactamente qué es la pubertad femenina. Bueno, la pubertad es un cambio que se produce en todos los seres humanos, vamos a hablar específicamente de las mujeres, es la interfase entre la edad de la infancia y la edad de la adultez, y en la que se producen todos aquellos cambios que nos preparan para ser fértiles, para ser reproductivos. Entonces estos cambios se producen, como lo había dicho Jader, entre los 8 y los 16 años y tienen una serie de etapas, dentro de las cuales la más llamativa pues es la aparición de la primera menstruación, pero eso inicia mucho antes de la aparición de la menstruación. Normalmente empieza con la aparición del vello, tanto en las axilas como en la zona púbica, que es conocido como adrenarca. Posteriormente aparecen los cambios en las mamas, que pueden ser 6 meses, un año después de aparecer los cambios a nivel del vello púbico. Esos cambios se llaman telarca, que es la aparición del botón mamario, y posteriormente, como en la mitad del desarrollo de la pubertad, se produce la menarca, que es la aparición de la primera menstruación, que es muy variable en todas las mujeres porque viene dado por unas características tanto genéticas, tanto familiares como nutricionales. Además, eso va acompañado de los cambios del estirón, de la talla. Obviamente hay unos cambios en la talla, también están dados los cambios a nivel del olor corporal porque las glándulas sebáceas van cambiando, entonces ya se produce el dolor en las axilas, el sudor es más fuerte, aparece el acné, el terrible acné, que también hace parte de todos estos cambios hormonales, y obviamente va acompañado de una cantidad de cambios psicológicos que van dados tanto por la transformación del cuerpo como por el influjo hormonal que se está produciendo tanto en el cerebro como en los ovarios, y eso repercute en todo el organismo de la mujer. Doctora Andrea, es muy importante para un padre de familia esa etapa frente a sus hijos, y la niña, la menor de edad, sentirse orientada también por sus padres, porque muchas veces a esa edad la menor dice: yo no quiero ir al médico porque no quiero que me empiecen a ver mi cuerpo, nadie le ha visto su cuerpo y no quiere que alguien diferente de su familia lo vaya a hacer. ¿Cómo un padre de familia afrontar esta situación y orientar a su hijo? Bueno, cuando nos enfrentamos a lo desconocido siempre tenemos temor. Lo más importante es saber que esto va a pasar y definitivamente hay que hablar con anterioridad con nuestras hijas, de lo que va a pasar. Tanto su padre como su madre deben hablar del tema porque es un tema normal y deben ponerla en alerta y en conocimiento de lo que pasa. Obviamente la conversación entre mujeres va a ser diferente que la que tienen con el padre, pero entonces como mujer hay que sentarse y explicarle: mira, estás entrando en esta etapa, te va a pasar esto, y irle explicando lo que le va a pasar a su cuerpo para que ella no un día se levante y vea los cambios, y obviamente puede ser traumático. Entonces hay que explicarle. Cuando una niña entra entre los 8 y 10 años, hay que sentarse y tomarse el tiempo de hacer una charla de educación sexual en la que se le explica qué le va a pasar, qué cambios va a tener, y obviamente a medida que van pasando los cambios, pues obviamente vamos explicándole cada cosa. Hay un dicho por ahí que dice que a un padre nadie le enseña a ser padre, sino que cada padre aprende de acuerdo a su situación. Pero uno como padre de familia, ¿qué preguntas puede esperar de su hija en esta etapa? Bueno, a nadie le enseñan a ser padre, pero ahora tenemos mucho más acceso a la tecnología, a medios, a educación, que nos puede enseñar y facilitar la tarea. ¿Qué preguntas podemos estar esperando? Por ejemplo, las niñas pueden empezar a preguntar si pueden ser mamás, si pueden, algunas empiezan a tener, una vez aparecida la menstruación, aumento de los deseos sexuales, sueños eróticos, sueños húmedos, atracción por el sexo opuesto que antes no se sentía, porque eso es producto de sus cambios hormonales,
y de los cambios naturales en el proceso de búsqueda de la procreación. Es que finalmente somos muy animales y muy básicos en eso, entonces es explicarles que es normal que tengan deseo sexual, que es normal que tengan curiosidad, y explicarles que también, obviamente una vez empieza la menstruación, inmediatamente no van a ser fértiles, pero probablemente en el corto tiempo van a ser fértiles, y hay muchas niñas que en este proceso de exploración pueden empezar a tener relaciones y pueden quedar embarazadas, y ahí es donde vienen los embarazos no deseados en una niña que está en una transición. Entonces es muy importante explicarles y hablarles un poquito con toda la tranquilidad, con toda la seguridad de sexualidad, porque es normal que vayan a tener incluso a veces lubricación cuando vean una escena en la televisión, una escena amorosa. Es normal que haya lubricación, y eso es inconsciente, simplemente el organismo responde a una serie de estímulos. Entonces son preguntas para las que hay que estar listos, o si mi clítoris, o si mi vagina, o si mis senos, porque dentro de la curiosidad de ellos es preferible que le pregunten a uno y no que vayan a buscar con otro adolescente que está igual de desorientado y le pueden meter ideas que son erróneas pues de la sexualidad. Perfecto, doctora. Normalmente una niña, una menor, busca a su mamá por aquello del género, pero también supongo que puede haber algún televidente, no solamente a través del canal, sino de las redes sociales por las cuales nos aprecian y nos ven, un caso donde un papá tenga o viva con su hija. Entonces es muy diferente cómo afrontar esta situación de una mamá con su hija a un papá de sexo masculino con su hija. ¿Cómo puede afrontarlo? Claro, igual es importante que ambos tengan un acercamiento y acompañamiento a su hija en este momento. Obviamente el acompañamiento va a ser mucho más íntimo y mucho más cercano con la mamá, porque la mamá tiene conocimiento de causa, y obviamente un papá no te va a hablar igual. Si es un papá que es papá y mamá, pues le va a tocar explicarle con toda la naturalidad cómo se usa una toalla higiénica, porque la niña no tiene mamá por X o Y razón, pero pues si tiene su figura materna, ella se encargará de eso. En el caso de que tenga su mamá, su papá igual debe abordar el tema, acompañarla y sentarse con ella a hablar en algún momento de si tiene alguna pregunta, porque ellas tienen preguntas, porque a la par que ellas están teniendo su pubertad, sus compañeritos hombres tienen su pubertad, y ella tiene también curiosidad, ¿qué pasa con los hombres? Entonces ella puede que le pregunte pues, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué cambios hay? En los hombres hay algo que es como lo más grande que pasa en la pubertad, es el inicio de la masturbación, que es muy frecuente en esa etapa, y puede que en el colegio empiecen a oír que fulanito, que mi amiguito. Entonces es importante desde el punto de vista del hombre enseñarle a reconocer las diferencias entre la sexualidad y los cambios que pasan un poco en el hombre, para que ella entienda que no es solo a ella la que le pasa, sino a él también, y entenderle que son cambios normales, que como papá la acompaña, que está ahí, y que cualquier duda que tenga le puede ayudar, pero él puede hablarle desde su punto de vista, desde las diferencias, acompañarla, y hablarle un poco de los cambios también que ocurren en los hombres, porque es muy importante que ella sepa qué le está pasando a sus pares en su medio, porque somos seres sociales finalmente. Entonces también es un papel muy importante, y esto no es solo de las mujeres, es de los hombres también. Claro. Bueno, uno de los hechos que se presentan en esta etapa de la pubertad, muy significativo, y ya lo desarrollamos de alguna forma, es esa primera menstruación. ¿Por qué en algunas mujeres o en algunas niñas se presenta un poco más distante? Algunas lo presentan a los 9, 10 años, otras llegan a los 12 y apenas empiezan a presentarlo. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, la primera diferencia, eso radica en diferencias genéticas, raciales, nutricionales y cambios evolutivos. Hemos visto que es normal que las orientales menstruen un poco más tarde que las africanas, pero también eso va ligado pues a la familia. Si tu mamá, tu abuela, tu tía tuvieron un patrón, usualmente tú mantienes el mismo patrón. Igual lo que se ha visto en los últimos 50 años es que ha habido un cambio y la edad cada vez es más corta. ¿Por qué? Pensamos que es algo evolutivo de la especie, como para preparar a la especie más rápido a que sea fértil. Además, los cambios nutricionales, las niñas que son desnutridas obviamente no tienen un desarrollo a la edad usual, porque tienen tantas carencias nutricionales que su cuerpo no da para tener esos cambios a la edad que es. Entonces hay un retraso tanto del crecimiento como del desarrollo, y vemos niñas desnutridas que tienen 12 años que parecen de 8, hasta en la talla, en todo, y así son sus órganos internos.
Entonces eso va dado por múltiples factores que pueden influenciar eso. Bien, cuando se presenta esa primera menstruación, entonces ya la niña empieza a retraerse un poco, algunas niñas se retraen, papi o mami no quiero salir, tengo mucho dolor. ¿Cuáles son esos síntomas que presentan las niñas cuando empiezan a menstruar? Bueno, los síntomas más frecuentes son previamente, pueden tener un flujo, que es un flujo como transparente, incluso a veces como rosado, que precede a la aparición de la menstruación, acompañado ocasionalmente de dolor, aunque hay niñas que nunca tienen ningún síntoma y un día se levantaron y estaban menstruando. Eso varía también de cada caso y varía también de acuerdo a las características de la madre y de la abuela, de la línea materna en general. El síntoma más frecuente que hay es dolor tipo cólico, porque pues finalmente la menstruación es el desprendimiento de la capa interna del útero y hay una serie de contracciones uterinas que se manifiestan con cólico. Hay otras niñas que pueden tener los síntomas más marcados por unas sustancias que se llaman prostaglandinas, incluso pueden tener fiebre o aumentos de la temperatura, pueden tener diarrea por la liberación de estas hormonas que se llaman prostaglandinas y obviamente los bien conocidos síntomas por los que siempre nos molestan, que son los síntomas premenstruales, que pueden ser muy marcados, caracterizadamente por cambios en el estado de ánimo, donde estamos más sensibles o estamos más agresivas, que preceden más o menos en 5 días, una semana, a la aparición del sangrado como tal. Esa primera menstruación en una gran mayoría de casos se presenta de forma, por decirlo de alguna manera, abrupta, es decir, se puede presentar incluso un flujo mayor al normal. ¿Por qué se presentan esos casos de flujo mayores a los normales? Eso es muy relativo porque el flujo viene dado por distintas cosas. Primero por la carga hormonal, porque esa capa interna responde a un influjo hormonal que hace que sea más grueso o más delgado. Entonces, primero depende de la carga hormonal. Acuérdense que para que la menstruación se produzca existen una serie de hormonas que son los progestágenos y los estrógenos, que lo que hacen es actuar directamente en esta parte interna del útero y hacen que esta parte se ponga engrosada. ¿Por qué se pone engrosada? Porque instintivamente la naturaleza prepara como esa camita para que el bebé se implante en caso de haber una fertilización. Entonces se prepara como un manto grueso en esta parte interna, que es la consecuencia de un influjo de estrógenos y progestágenos. A mayor cantidad de estrógenos sin contraposición de progestágenos, pues el lecho es más grueso o viceversa. Entonces, una vez no hay embarazo, pues naturalmente esto no tiene ningún influjo por las hormonas del embarazo que lo mantendrían. Entonces toda esta capa se desprende y es lo que produce el sangrado. Entonces depende primero del grosor de esta capa, qué tanto sangrado hay porque se descama toda esta parte que vemos sacando de color rosado, y lo otro es que una vez se descama esto, hagan de cuenta que quedan expuestos los vasitos de esta parte interna del útero, que es una mucosa mucho más delicada que la que tenemos en las encías. Entonces son vasos, microvasos expuestos ahí. Depende de si posteriormente al desprendimiento de esos vasos hay nuevamente producción hormonal que hace que esos vasos se sellen, pues el sangrado puede ser más o menos o durar más o menos. Entonces juegan un papel importante varias cosas, pero básicamente son hormonales que hacen que sea más o menos grueso o que los vasitos queden más tiempo expuestos o menos expuestos y de esa forma haya pues más o menos sangrado. ¿Qué tan delicado, doctora Andrea, resulta ser para una menor que en la vida ha menstruado y que de un momento a otro le llega esa primera menstruación con hemorragia? ¿Puede ser delicado para ella? El peligro radica en que si este sangrado es tan abundante puede poner en peligro la vida de la mujer. O sea, si hay un sangrado que es excesivo, es decir, que hace que sus niveles de hemoglobina bajen por debajo de lo que es permitido y tolerado por su corazón, pues obviamente es como si tuvieras una herida por un arma, por un cuchillo y sangraras y sangraras. O sea, estoy comparándolo como abrir una llave aquí o abrir una llave acá. Dependes del volumen de sangre perdido que afecte y ponga en peligro la vida. El resto pues obviamente es muy incómodo, es incapacitante porque hay mujeres que tienen que usar pañal y además es doloroso porque está acompañado de coágulos y pues la salida de los coágulos a través de ese canal tan delgado produce contracciones y dolor. Pero peligroso en el sentido de que ponga en peligro la vida de la paciente
solamente dependiendo del volumen lo otro. Pues obviamente si es algo crónico y se presenta repetitivamente cada mes, pues la paciente puede que este mes pierda 1 gramo de hemoglobina, el siguiente otro, y resulta que la niña a los 6 meses está anémica y muchas veces puede necesitar transfusiones o tomar complementos con hierro para pues evitar esa anemia. Entonces lo que se hace es buscar la causa, tratar de organizar esas hormonas que están pues disparadas porque están hasta ahora como arreglándose en su ciclo, y evitar que esto pase. Si eventualmente un caso puede llegar a esa situación de poner, entre comillas, en peligro la vida de la menor, ¿cómo hacer para regular ese estado de menstruación? Básicamente se hace con hormonas, pueden ser con pastillas anticonceptivas, o hay compuestos que sin ser anticonceptivos tienen estrógenos y progestágenos en una proporción que controla, como eso ya está estudiado, que controla el crecimiento normal y ordenado de esa capa de endometrio y hace que el desprendimiento sea un desprendimiento ordenado de una cantidad y un volumen normal. Entonces usualmente se maneja con hormonas, pueden ser pastillas anticonceptivas o hormonas que, aunque no sean anticonceptivas, pues tienen un efecto modulado para hacer que el crecimiento y los cambios sean normales. Ya en esa época, ¿qué tan importante es esa primera visita al ginecólogo? Yo creo que es la oportunidad perfecta para que, en comunión con la mamá y sabiendo los cambios que están ocurriendo, asistir al ginecólogo después de la menarca, idealmente para que el ginecólogo, si hay algún problema con la menstruación, pues obviamente realice una orientación. Recuerden que la mayoría de problemas son hormonales, pero hay casos en los que hemos detectado, y es la primera forma de detectar, que las niñas tienen problemas de la coagulación, porque ¿qué pasa? Para que esos vasitos se cierren influyen las hormonas, pero también los factores de la coagulación, y hay niñas que tienen problemas que nunca antes habían diagnosticado y se manifiestan en sangrado incontrolable que lleva a la transfusión de sangre, y resulta que no es ningún problema hormonal, sino que la niña tiene un problema de la coagulación. Entonces hay que saber diferenciar uno del otro. Entonces esa es la oportunidad perfecta para que la niña entre en contacto con una persona que la va a acompañar en todo el tiempo de su vida reproductiva, les dé tranquilidad, si hay algún problema las oriente, si hay necesidad de realizar medicación o algún examen adicional lo haga, y obviamente realice una orientación tanto para la mamá como para la hija, porque esto es un proceso en el que todo el tiempo salen a veces cosas nuevas y en el que todos podemos aprender y conocer cosas en pro, pues obviamente, de la niña que está en esta transición. Si un padre de familia ve que su hija llega a esos casos extremos de los 14, 15 o incluso 16 años y no empieza a menstruar, ¿qué puede pasar? ¿Qué debe hacer el padre de familia? En estas niñas en las que tú me preguntas que no ha llegado la menstruación y ya están terminando como el límite de la pubertad, es importante visitar al ginecólogo, porque existen anormalidades tanto endocrinológicas como genéticas que pueden hacer que las niñas no tengan un desarrollo normal. Se caracterizan porque no crecen lo mismo, tienen una talla baja, y asociado pueden tener problemas genéticos, o porque les falta un cromosoma como el síndrome de Turner, que no es infrecuente, o porque no se desarrolló bien alguno de sus órganos internos. Si tenemos niñas que no tienen útero, o tienen un útero que se quedó como en el útero de una niña de 4 años, o los ovarios no se formaron bien, y hasta en esa época nos damos cuenta. Entonces los extremos también hay que estudiarlos y hay que investigarlos, porque pueden estar ligados a problemas o en las hormonas o genéticos. Bien, doctora Andrea, pues muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación, y démosle a los padres de familia, que finalmente son quienes van a educar a sus hijas, esas recomendaciones. Bueno, pues la oportunidad para decirles siempre que la educación y el diálogo son las mejores armas para todo, no solamente para esta parte que es educación sexual, sino para la educación de los hijos. Siempre hay que, con tranquilidad y naturalidad, hablar y abordar estos temas. Lo ideal es que sea antes de que esto se presente, y tener en cuenta que esto es algo normal, que todos tenemos que ver, que el papá también debe estar ahí presente y en comunión con los cambios que está pasando con la hija, y explicar y enseñar a amar su cuerpo, a valorar su cuerpo, a aceptar los cambios que se producen, y sobre todo a entender que el hecho de que llegue la menstruación significa que muy probablemente va a poder ser mamá en cualquier momento, y es el momento ideal para educar a las hijas a que deben cuidar su cuerpo, deben evitar un embarazo, porque la fertilidad a esta edad es súper disparada. Entonces
yo les digo a mis pacientes, usted se queda embarazada lavándole los calzoncillos a su novio, y es para decirles que pilas, porque los óvulos están tan tiernos, tan recién despertados, digámoslo así, que quedan embarazadas muy fácilmente. Entonces es la oportunidad perfecta de enseñarles qué es lo que no deben hacer o de cómo asumir la sexualidad, y sobre todo que respeten su cuerpo y cuiden su salud, porque es lo único con lo que van a estar el resto de la vida. Entonces yo creo que esa es como la oportunidad más importante. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y recuerden que estamos a su servicio. Bien, amigos televidentes, pues el tema en el día de hoy muy importante para padres de familia y obviamente para las menores de edad, la pubertad femenina y la primera menstruación. Si usted, amigo televidente, quiere en mayor profundidad de este tema de manera particular, puede hacerlo a la línea telefónica 264-0029, puede llamar en horas de oficina a este número en la ciudad de Ibagué, Colombia, o comunicarse a la línea celular 314-618-0061. La doctora Andrea Peña tiene su consultorio particular en el Centro Médico Javeriano, le reitero, en Ibagué, Colombia. Con nosotros se puede comunicar también a través del correo electrónico a su servicio ibagué@hotmail.com. Nos pueden buscar y agregar en Facebook, aparecemos como a su servicio Ibagué, o si llegó tarde la emisión de este espacio, puede buscarnos en YouTube. Ahí digitan Jader Barrera y podrán ver el contenido completo de este programa. Dentro de 8 días no olviden que nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar conociendo y aprendiendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.